nuevamente con nuestro espacio en Derecho, con el invitado del día de hoy, el abogado, constructor y evaluador profesional Celso González Vélez, quien comparte con nosotros el conocimiento sobre estos temas para que nuestra comunidad se informe y se entere de todos los derechos que tienen o que se han perdido. Doctor Celso, hablamos antes del corte sobre la adquisición prescriptiva de dominio por posesión, que llamamos posesiones, y todo lo que tiene que ver con los avalúos de los predios, las herencias. Ahí metimos todo el tema que el Código Civil colombiano establece para que una persona se considere dueña y señor de un predio o de un bien inmueble. Los tiempos, ordinarios, extraordinarios, 5 años, 10 años, y todas las condiciones que se deben tener. Hablemos ahora un poco sobre el tema de desenglobes. La gente habla mucho de desenglobes. ¿Qué es un desenglobe? A ver, es el común denominador en la constitución de una propiedad horizontal. O sea, desenglobe propiamente es constituir, elevar una propiedad a propiedad horizontal. ¿Por qué? Es decir, yo construyo un edificio en un lote de terreno. Entonces, tengo que solicitar a la entidad, llámese oficina de planeación o curaduría en las ciudades, que me autorice por medio de una licencia construir el edificio. Después de construido el edificio, que me autorice dividir ese edificio en departamentos, en unidades independientes. Para eso se da una licencia de desenglobe. Después de construir el edificio, se hace el desenglobe. ¿Para qué? Para que el primer piso pueda tener una escritura pública y una matrícula independiente para determinada persona. Es decir, cuando un constructor construye para vender unidades, apartamentos, hace un desenglobe y dice, en el segundo piso quedan 4 apartamentos divididos así. El plano nos determina los apartamentos y la escritura pública nos determina los linderos y nos da la matrícula. Esa es la licencia que otorga las oficinas de planeación o las curadurías para poder con esa licencia elevar a escritura pública en una notaría esa división material. Eso se llama división material, que comúnmente lo llamamos desenglobe. Constituir la propiedad en una propiedad horizontal. Pero entonces ya para la oficina de registro de instrumentos públicos, cada uno de los apartamentos o de los pisos o de los locales que se tengan en esa propiedad horizontal es un registro. Es un registro, correctamente. Es una matrícula inmobiliaria independiente que lo identifica. Tiene matrícula inmobiliaria tal, lo identifica de los otros. O sea, es una unidad. Obviamente que esa división material conlleva unas condiciones de manejo administrativo, tiene zonas comunes. Ahí es donde se tiene que crear y adoptar el reglamento de propiedad horizontal. O sea, que todos los dueños o copropietarios tengan que suscribir un documento que los obliga a unas condiciones. Precisamente. Después de obtener la licencia de autorización de división material del edificio, entonces ya en la escritura pública se adopta un reglamento de propiedad horizontal, donde es la ley de los comuneros, es la ley de los copropietarios, que yo soy dueño de un apartamento, de un local comercial en esa edificación, pero yo debo cumplir unos deberes, unas obligaciones con el fisco municipal en impuestos, con la administración del edificio en otros impuestos, con el respeto a las zonas comunes, con el manejo de la comunidad, digamos así como en la parte de sonidos, de tenencia de animales, Código etcétera, Civil. Que están reglamentadas en el Código Civil. Entonces eso se llama manual de convivencia. Ajá. Para poder que la unidad como tal funcione. Y goce. Cualquier persona dueña de una unidad en esa constitución de propiedad horizontal puede vender a cualquier particular siempre y cuando está a paz y salvo con la norma de administración, los derechos económicos o pecuniarios y las cuotas administrativas y cuotas
administrativas y pagos de impuestos y todo lo que tenga para poder vender. De lo contrario, si tiene alguna falencia, no le permiten hacer la escritura pública. Si cada uno de los dueños de los apartamentos, de locales de una propiedad horizontal tienen su registro único, como lo decimos ahorita, ¿cierto? ¿A nombre de quién quedan los espacios comunes como los jardines, los parqueaderos, los ascensores, zonas de ventilación, piscinas, juegos infantiles? ¿A nombre de quién quedan ellos? Precisamente, los espacios comunes y las zonas de recreo, que son totalmente, pertenecen a todos los de la unidad, estos se clasifican por porcentaje. Porcentualmente, cada unidad privada tiene derecho a participar en el pago de administración, en el pago de las expensas, para que todo esto se mantenga. Entonces, como eso no lo van a administrar todos los dueños, sino un administrador, por eso se llama el administrador de la propiedad horizontal, que es nombrado, se nombra una junta, son 50 socios del edificio, los 50 nombran una junta de 10, y esas 10 es el consejo administrativo de la unidad residencial, llamémoslo así, y ellos nombran un gerente o administrador, y ese administrador es el que se va a tomar en cuenta y le dice, usted debe pagar tanto por administración de toda la zona, que hay que hacer una reparación, entonces el administrador debe tener unos fondos de lo que yo pago y los otros pagan para eso. Entonces esa es la forma de administrar. O sea que los bienes comunes están en porcentaje como copropietarios cada uno de los dueños de los apartamentos. Claro. Así, y esa entidad administradora paga los servicios de los bienes comunes. Los servicios particulares los pago yo. Así es. Entonces hablamos de desenglobe solamente cuando se trata de edificios o muebles, inmuebles de propiedad horizontal. También he oído yo, o cómo se llama, el desenglobe o la partición de predios, de extensiones de predios que no tienen construcción. Para la ley se dice que se llamó propiedad horizontal, que se considera vertical, la propiedad horizontal que en forma vertical, pero en la ley es taxativa para todo. Es decir, se llama desenglobe o propiedad horizontal, así sean los lotes. Yo puedo dividir una finca en lote, o sea, lo que llamamos un loteo, una división en áreas, y eso también se llama propiedad horizontal. La finca tal se constituyó en propiedad horizontal y fue loteada en 50 lotes. Están vendiendo parcelas a tanto y tienen zonas comunes de penetración. Ya la persona compra un lote, está haciendo parte de una propiedad horizontal que va a tener un reglamento. Y dice, esas parcelas, en las parcelas pueden hacer construcciones de tantos niveles. Entonces ya solicita el permiso a la entidad que le corresponde para construir 1 o 2 niveles. Y le está diciendo, usted en esa parcela no puede construir sino tanta área. Y esas áreas se constituye propiedad de esa parcela, no de todos los lotes. Los lotes tienen una propiedad horizontal aparte. Esas parcelas construyen una entidad privada, con comunidad privada del dueño del lote. Y entonces ahí es donde dice que se llama el condominio, parcelas que adquirieron las personas, construyeron y tienen sus vías de acceso. Antes de que nos pase, doctor Celso, yo sé que quedan muchas inquietudes entre la comunidad sobre todos estos temas. Son muchas las inquietudes que quedan cada que hacemos los programas. ¿Dónde lo pueden localizar a ustedes? ¿Dónde está su oficina? Para que la gente pueda tener un conocimiento más amplio y más personalizado sobre los temas que estamos tratando acá y que yo sé que le han quedado a la comunidad como inquietudes, o que algunos de ellos dicen, ve, ese es el caso mío, ¿cómo hiciera yo para hablar con Celso para que me colabore en ese tema, a ver qué me orienta? Sí, yo estoy ubicado en el Centro Comercial Santa Fe, enseguida de Promedán, en segundo piso. La dirección es calle 50 Emiro Castro, número 5153. Mi teléfono es 313-686-5836. Y como le digo, ¿La oficina número? Esa es la oficina nueva. Nueva. ¿Qué número tiene la oficina? Adentro, al interior. Segundo piso. Segundo piso. Segundo piso al interior del edificio Santa Fe, ahí podemos conseguir a Celso González. Es muy importante para que la comunidad, yo sé que le van a llegar muchas inquietudes sobre los temas que no se alcanzaron a abordar
hoy de manera más profunda. Y la idea pues es que demos unos bocetos así, nada más como unos abrebocas, ¿cierto? Hablando de esos temas de desenglobes, de lineamientos y amojonamientos, como se llaman en algunos términos, que en Colombia hace mucho rato venimos con un problema, y es que unas extensiones grandes de tierra, la mayoría de propiedades, tenían unos linderos que eran empíricos, porque había mucha confianza en la palabra. La palabra era sagrada para nuestros antepasados. Hoy ni siquiera con el papel en la mano la respetamos. Pero anteriormente la palabra era sagrada, y a usted le vendían un predio y le decían que su predio iba hasta la quebrada tal, o hasta el Aguacatillo, o hasta el Quebrabarrigo, y resulta que ya Quebrabarrigo no existe y la quebrada se corrió. Eso es verdad. ¿Qué problema? A ver, en cuanto a tu pregunta, ese problema se ha tratado de dirimir precisamente con las fichas catastrales y con la cartografía, porque existe catastro departamental y nacional, tiene un histórico que es de cartografía, que viene desde hace muchos años, y cuando hay problemas en esos linderos, como usted dice, el mojón de piedra se derrumbó, lo quitaron. La quebrada se secó. Y la quebrada se secó y se corrió, y ya la llenaron y eso. Entonces ahí vienen los problemas de lindero. Entonces hay una norma que establece deslinde y amojonamiento, que es cuando hay diferencia en los linderos, que ya no se entienden, que fulano se corrió, no se corrió, o que lo trazó por otro lado y por ahí no era. Entonces hay que recurrir a la cartografía, hay que recurrir a los títulos anteriores para determinar por dónde eran los linderos, y entonces se abre un proceso de linde de amojonamiento, y ya vienen a buscarse los testimonios, los testigos de las personas de vieja data que existen, que viven y que tienen cierta edad y que conocen a ciencia cierta el lugar, que lo trasegaron, lo anduvieron, estuvieron presentes ahí y dan de buena fe, dan testimonio. Y con esos partes también se logra determinar los linderos, o unos acuerdos entre los comuneros, porque entre las diferencias de linde y amojonamiento, el juez de conocimiento también puede permitir la conciliación, de que las partes concilien, porque es difícil determinar si era por eso, por ese lado, o no era. Entonces pueden llegar a unos acuerdos, y con ese acuerdo entonces entrar a corregir las escrituras públicas. Ahora me salió otra preguntita con lo que me estabas explicando. Volvemos al tema de la prescripción, adquisición por prescripción de dominio, y es, entonces, una persona que quiere comprar una propiedad que ya se saneó, el juez dictó sentencia y le quedó a esta persona por prescripción de dominio, ordinaria o extraordinaria, pero ya es amo y señor titulado. Esa propiedad tenía una servidumbre que se respetaba. El nuevo propietario, el que compra, si el juez no determinó que esa servidumbre era compartida, yo puedo decir entonces, como dueño nuevo de ese predio, por la adquisición o prescripción, o por compra o lo que sea, yo puedo decir que entonces le suspendo la servidumbre al vecino, que esa servidumbre ya no es compartida porque el predio es mío. No. Los derechos adquiridos se conservan. Con anterioridad. Con anterioridad. Dentro del proceso de la pertenencia, al solicitar la pertenencia, que lo hizo, debe, el abogado que lo asistió debe ser claro en determinar qué vicios, eso se llaman vicios, vicios tiene la propiedad, o qué derechos tienen los propietarios colindantes con respecto a la propiedad, y debe quedar plasmado dentro del proceso de la pertenencia, porque la pertenencia da derechos pero no quita derechos. Entonces hay que determinar eso, que el lote de terreno que administra fulano de tal tiene una servidumbre activa que data de tantos años y que le corresponde a los predios colindantes X, Y y Z. Eso se tiene que determinar en el proceso para poder notificar a esas personas que tienen derecho. Por eso el proceso de pertenencia es transparente, porque se notifica a las personas que se crean con igual o mejor derecho a intervenir, y se hace un aviso por medio de una valla para que los vecinos que tengan derecho en su momento hagan su reclamación. Poco se da eso porque los avisos están haciendo que los vecinos acudan a reclamar. Pero sí se da
esos derechos se conservan. Esos derechos sí, para que entren a reclamar cualquiera para que entren a reclamar en cualquier momento. ¿Qué tiempo se debe fijar? ¿Eso lo determina el juez o qué tiempo se debe fijar el aviso? Cuando empieza el proceso que se aceptó, fue admitido el proceso de pertenencia porque reunió los requisitos legales, el aviso debe permanecer hasta que termine el proceso. Entonces el vecino le avisa al otro, inclusive hay anuncios por la prensa, por la rama judicial, para que las personas se den cuenta qué pasa. Entonces el que está utilizando una servidumbre, si durante ese tiempo no se dio cuenta, era que no la estaba utilizando. No pasó en su momento, nadie le informó. Pero sin embargo, la servidumbre uno puede dejarla inactiva por 1 o 2 años porque se fue para otro lado, tuvo que viajar, etcétera, y venir a reponerla. Pero si una servidumbre se deja por más de 10 años inutilizada, se pierde. Y generalmente ocurre que cuando se hace proceso de prescripción por adquisición de dominio, son casas viejas, son lotes viejos, como decíamos al principio del programa, de personas que ya no aparecen, que nadie sabe de quién era, pero que toda la vida conocimos a Julanito allá. Cuando se hace proceso que se termina favoreciendo al poseedor real, como amo el señor, generalmente es para tumbarlo y construirlo nuevamente, también debe seguir respetando las afectaciones que pueda causarle a los colindantes, porque ocurre mucho, está ocurriendo mucho, no solamente en Amagá, sino en muchas partes. Se tumba una casa vieja, producto de la compra, la venta o la prescripción del derecho por posesión, pero se afectan en el momento de hacer uso de ese predio, de ese bien, para construir nuevamente, están afectando los vecinos. Pero entonces ya van a salir con el cuento de que eso estaba así, ¿cierto? O sea, si el vecino afectado puede entrar a ser parte del proceso, aunque no haya hecho parte del proceso de la prescripción de adquisición de dominio. Sí, precisamente en el proceso de prescripción de dominio hay que hacer el levantamiento topográfico, determinar por medio de un plano el área del lote y las construcciones. ¿Para qué? Para determinar que hay construcciones que tienen muros medianeros, es decir, hay una tapia que colinda con el vecino, el 50% de esa tapia y el 50% es del otro vecino. Entonces, el proceso se da para adelante, se notifica al vecino y el vecino, durante el proceso se notifica al vecino y el vecino puede hacer una reclamación ante el proceso de pertenencia, es decir, que en el evento de que el señor sea dueño y vaya a construir, me debe respetar mis derechos de la tapia colindante, si es que es colindante. Si no es colindante, pues los linderos son independientes y ya que cuando él vaya a construir, si le va a afectar, en su momento reclama. Y la mayoría son colindantes. En esa época se construía con mucha confianza entre las partes. Exactamente, y eso pasa. Tumban las tapias y el vecino lo dejan por fuera y no. Vamos a respetar. Claro, la tapia es 50-50, es muy grande, es de 40-80. Eso se llama muro medianero. Un muro medianero. Ya tiene que haber una conciliación entre las partes para un muro medianero. Pero en el evento de que mi muro sea independiente, yo le respeto al vecino, el lindero por donde sea, y yo puedo construir en alturas hasta donde la norma me lo permita, 2, 3 pisos que sea, y el vecino no me puede reclamar. ¿Por qué? Porque ese es el derecho de constituir la propiedad horizontal. Pero sí tiene que salir al paso a cualquier afectación que se sobrevenga en la construcción nueva. Así que yo no le puedo afectar, digamos, servidumbres de aguas, alcantarillado y otras servidumbres que inclusive pueda tener el vecino, porque él tiene una servidumbre de paso de acueducto. Claro. Ya tienen que entrar a negociar. No, y las aguas lluvias y la tapia, que generalmente es en construcciones antiguas, cuando yo tengo un 50 y el vecino tenía un 50, a mí me queda solamente el 50, el vecino, el nuevo procededor, el nuevo propietario que construye con la técnica moderna ya, me va a hacer uso del 50%, me va a dejar a mí la tapia débil y me la va a dejar con problemas de aguas, humedades, que ocurre mucho, y después va a salir diciéndose que no. En ese proceso interviene la oficina de planeación para determinar que no hayan afectaciones y defender el derecho de las partes. Disculpa usted, pero en la mayoría de los municipios las oficinas de planeación no tienen dientes, porque generalmente arrancan un proceso administrativo que termina con la citación a los comparecientes
pero eso se va a una inspección donde nada termina. Sí, ya eso viene, eso entra a lo que llamamos la querella de policía, que por medio de una querella de policía las partes van a reclamar sus afectaciones y sus irregularidades que tienen con respecto a ponerse de acuerdo con el vecino para un lindero. Entonces, por una querella de policía se determina hasta dónde puede llegar, porque las inspecciones de policía tampoco dan ni quitan. Es una mediadora dentro del proceso, una conciliadora de las personas. Ya el juez en derecho, ese sí otorga de acuerdo a las pruebas. Allí ya se determina el derecho de cada uno por medio de una sentencia. Ahí tenemos un tema muy importante para tratar más adelante, porque eso nos llevaría a otro programa, Sergio, y es el tema de los divorcios, de las separaciones, de una sociedad conyugal de hecho o de derecho, o la liquidación de una sociedad de patrimonio. Ahí es posible, y es lo más seguro, que existen dentro de la liquidación de la sociedad conyugal o la liquidación de patrimonio, que tengan una pareja con o sin hijos, podría haber un bien que esté sujeto a la prescripción de adquisición de dominio. Es decir, ¿cómo hago yo si la pareja se va a separar o se va a divorciar y están ocupando un predio que no ha sido todavía legalizado, pero que ha sido poseído de buena fe y que no es falsa tradición? O sea, se puede considerar masa sucesoral un predio que todavía no ha sido legalizado, pero que está ocupado por una pareja que se va a disolver. Sí, porque una pareja puede adquirir un predio y ostentarlo, administrarlo por más de 10 años. Sí. Y digamos que la separación se esté dando dentro del orden de los 12 años. Hablemos de cualquier cosa, de los 12 años. Pero venga, es que este lote de terreno lo hemos administrado en pareja, como un acuerdo, como ambos señores y dueños, que no lo hemos legalizado. Entonces este terreno hay que entrarlo a un proceso de pertenencia. Entonces pueden entrar en un acuerdo en decir, una de las partes, decir, yo me quedo con este predio y a usted le doy esto, y yo saneo este predio, fírmeme un documento en la partición que vamos a hacer amigablemente de que yo me encargo de sanear este predio y que cuando salga el fallo sea a nombre mío. Así lo tienen en nombre de los dos. Es decir, compulsen la demanda en nombre de los dos que lo han poseído, pero firman un documento privado sobre eso. O resuelven venderlo con la misma posesión, rematarlo a un particular para poder que ellos se partan en dinero. Pueden ponerlo en venta, porque no pueden tenerlo con escritura todavía porque no lo han saneado. El que lo va a comprar, mira si puede recoger esa posesión que él tenía, como hablábamos ahora. Es un riesgo, es un riesgo si no estudia bien, si tiene derecho o no tiene derecho. Entonces le toca estudiarlo si esa posesión la puede recoger. O compra en la condición que ellos le venden y él sigue poseyéndolo y transcurren los otros 10 años y lo puede hacer. ¿No existe un riesgo, por ejemplo, Celso, en el caso de prescripción adquisitiva de dominio por posesión, no existe el riesgo que una persona arrendataria alegue esa condición de amo, dueño y señor cuando está pagando un arriendo, que un contrato de arrendamiento se pueda constituir en una figura para que el juez pueda determinar que sí tiene la condición aunque esté pagando un canon de arrendamiento? No, eso es un malentendido que tienen muchas personas que dicen que yo le arrendo una casa o le arrendo un lote de terreno yo llevo 20 años ahí. Para parcería, llamémoslo así, ganado y lo que se llama. No, una casa. O una finca o una casa. Hay gente que dice, no, yo llevo 20 años ahí, eso es mío. Que después de 10 años se llama la posesión. Eso es falso. Falso porque hay contrato de arrendamiento. Falso, totalmente falso. ¿Por qué? Porque puede tener 20 años allá, puede tener 30 años, pero está reconociendo dueño ajeno. Dueño ajeno es el que le está arrendando, al que le está pagando. Es tan así que está pagando a él y este dueño está pagando los impuestos. Otra cosa es que yo le arrende. Un contrato de arrendamiento y yo me vaya, me aleje, no vuelva a cobrar los cánones de arrendamiento. Entonces, y no sepan de mí. La persona no tiene a quién pagarle. Entonces la persona dice, pues él se fue, abandonó esto
yo voy a hacerle transformaciones, voy a poner la sala en tal punto, que me gusta allí, la cocina en tal punto. O sea, transformó la casa. Y la cuidó. Eso, hacer presencia como señor y dueño. Y todo el mundo lo reconoce que él ha administrado la propiedad y ya no le reconoce arrendamientos a nadie porque nadie le cobra. Ni ese que se fue, ni alguien que dice ser heredero, ni nadie ha aparecido a reclamarlo. Entonces ha tenido una administración tranquila, ininterrumpida, sin reconocer dueño ajeno ni nada. Y sin tener pleitos judiciales. Ahí cambia la figura. Ya sí puede entrar en el proceso de posesión. Pero mientras esté pagando arrendamiento y esté el cliente ahí o los herederos están haciendo reconocer que él pague el arrendamiento, no hay derecho a prescripción. No hay derecho a prescripción. Eso es un mito que existe y eso que mucha gente, inclusive muchos les animan a las personas para que se coman el mismo cuento, para que crean. Y eso no, y uno tiene que ser honesto con la persona en ese aspecto. Porque muchos abogados hacen eso. ¿Y cuál es el costo o los honorarios, abogado Celso, cuáles son los honorarios que establece la ley o quién fija los honorarios de los abogados para unos casos como estos? Por ejemplo, ¿cuánto puede costar un proceso de prescripción de adquisición de dominio o cuánto puede costar una sucesión o algo en Colombia? El Colegio de Abogados, CONALDES, y hay otras entidades de colegios de abogados de cada departamento que determinan los honorarios de los profesionales abogados para determinada actividad, llámese divorcio, sucesión y todo eso. Pero eso es muy relativo, porque para analizar un divorcio hay que consultar con la persona qué bienes tiene, por qué lo tiene y cuáles son las causales. Bueno, para determinarlas. Un proceso de prescripción adquisitivo se determina por el valor comercial del bien para poder cobrar los honorarios. Una sucesión, muchos abogados la determinan por el avalúo comercial, para eso lo buscan a uno como evaluador, para determinar que el bien tiene un valor comercial de 200 millones de pesos, para poder decir, con base a eso voy a determinar mis honorarios. Entonces esas tarifas a veces son muy altas también, entre otras cosas. Todo profesional del derecho las maneja. Entonces no hay una tarifa estándar, que el abogado no puede cobrar más de 4 millones, 3 millones, 2 millones, o el abogado también le puede regalar el trabajo al cliente porque es muy amigo. Entonces no hay una tarifa estándar, sino que eso se maneja de acuerdo al considerado del abogado litigante, sus condiciones, y puede trabajar. Que Julano cobra 7 millones por una prescripción adquisitiva de dominio, o 10 millones. ¿Cuál fue la consideración que tomó el profesional para determinar ese precio? Área, precio, distancia, lugar de desplazamiento y todo eso. Entonces, varía mucho. No es lo mismo yo hacer una prescripción adquisitiva en Amagá porque tengo mi oficina en Amagá, cuando no tengo que desplazarme tanto, hacerla en Angostura, llamémoslo así, donde tengo que desplazarme, quizás las situaciones de orden público y demás situaciones. Entonces uno tiene que valorar todo eso. Los precios valen. Y ya para que vamos redondeando, me queda una inquietud. Usted como evaluador profesional y abogado, ¿usted mismo puede hacer sus peritajes y sus avalúos para su propio proceso? ¿O es como los abogados pues, que no pueden ejercer su propia defensa? Correcto. La norma, yo estoy inscrito a la ANA, Asociación Nacional de Evaluadores Profesionales, que primero eran las lojas los que la manejaban, ahora son un organismo del Estado. No puedo entrar en incompatibilidades. Soy arte o parte. Evaluador, pero no arte ni parte. Tienes que pagar evaluador. Entonces, cuando yo voy a tomar un proceso de pertenencia o lo que se llame, yo hablo con un colega que me haga el avalúo porque él es un profesional y puede firmarlo. Cuando esos colegas tienen asuntos así, me dicen, Celso, necesito el avalúo para esto porque voy a tomar un proceso en tal y tal cosa. O un banco me comisiona porque soy evaluador para los bancos también, entonces para poder determinar el valor comercial de una propiedad y poder determinar hasta dónde llega el derecho al préstamo a la persona, pues va a determinar eso. Entonces yo no puedo trabajarle a esa persona en un proceso tal que tenga que ver con el banco.
No, entonces, no puede ser juez ni parte. Que Hay incompatibilidades. uno no puede ser juez ni parte. Tiene que tener, eso hay que manejarlo. Cuando a las personas hacen esas, ahí es donde vienen los problemas jurídicos con los abogados que tienden a que les retiren la tarjeta profesional y lo dejan sin la herramienta para trabajar. Los puede sancionar obviamente. Claro que sí. Muchas gracias, Celso, por acompañarnos en este programa. Repitamos nuevamente dónde le podemos localizar a nuestros televidentes. Edificio Santa Fe, calle Miro Castos, número 50, 51, 53, zona Rosa y Amagá. Ahí me pueden localizar. Edificio Santa Fe, a media cuadra del parque, en el municipio de Amagá. Cualquier duda, cualquier inquietud, con mucho gusto, yo sé que le estará atendiendo el doctor Celso González. Vamos a tener que hacer otros programas porque hay muchos temas que usted conoce bastante. El tema, por ejemplo, de la minería, titulación minera en Colombia. Toda vez que usted pues, hizo parte de ese gremio hace mucho tiempo y en una de las empresas más grandes de nuestro municipio ha sido evaluador de predios y de títulos mineros. Perito en minería. Perito en minería, en construcciones civiles, sobre todo túneles y socavones. Sí. Usted es experto en esos temas y debemos de hacer otro programa relacionado con esa área también del derecho que nos afecta mucho, sobre todo ahora con este paso de la doble calzada, Conexión Pacífico 1, vimos muchos temas que hoy usted nos ha referido, y es los desarraigos en los avalúos catastrales, el desplazamiento por el llamado progreso en Colombia, que es quítese que voy para allá, que voy para adelante con esta autopista y el que me estorba va para afuera, y después miramos a ver cómo negociamos que era lo que usted tenía, ¿cierto? Todos esos temas es fundamental volverlos a tratar para que no nos siga pasando lo mismo. Yo sé que hoy todavía hay problemas en algunos predios. En nuestro municipio y en la mayoría de los municipios del departamento estamos trabajando en los planes básicos de ordenamiento territorial, y ese es otro chicharrón que se nos viene enseguida para este cuatrenio, para estos próximos gobiernos, porque tenemos unos avalúos catastrales multipropósitos que tenemos que empezar a aplicar sobre unos predios que todavía tienen unas complicaciones y unas afectaciones que no se han definido. Mucho trabajo para ustedes, los abogados como usted, Celso González, se viene para estos procesos en Colombia. Muchas gracias por acompañarnos, por compartir su conocimiento con nosotros, con los televidentes de Amagá Televisión, que compartimos con el canal comunitario y con los socios y afiliados de la red de canales del suroeste y en el oriente antioqueño. A ustedes muchas gracias y esperamos pronto volver a tener otro de los profesionales compartiendo con nosotros el conocimiento.